Ahora sí, puedes esperar, voy a recoger mis cosas que están dentro del McDonald's. Es que sabía que esto me iba a pasar. Buenos días, buenos días, buenos Ahora días. sí, Vale, me espera un momento que voy a ahora. coger mis cosas, están Buenos dentro del días. McDonald's. Vale, vengo enseguida. Greetings. Ujú. Vale, ahora sí, perdonadme. ¿Se me escucha? Vale, ¿se me escucha? Espera. Vale, se, se te ha parado la red. Ah, vale. Hola. Hola, buenos días, perdona. Es que No, tranquila. La red del Técnico. McDonald's va. Va un poco así, ¿no? Sí, Los temas técnicos siempre son así. Lo importante es... la verdad es que sí. Y como soy cimarrona y vivo fuera, en la calle, pues Muy bien, me gusta. Bueno, pues. antes de empezar me gustaría, bueno, había hecho una introducción antes, Ujú. pero como ha ido mal el primer directo, me gustaría hacer una presentación antes de comenzar, si quieres. Perfecto. Adelante. Bueno, pues hoy en Ecuavive tenemos a un invitado que se llama Abui y eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre quién es Abui. Y bueno, Abui es periodista, es analista, es escritor, es editor, es conferenciante, doctor, experto en historia y pensamiento activista panafricanista, Rastafari. Es cofundador de organizaciones como la sección española, Nuevo Partido, Panteras Negras, FOJA, Federación Panafricanista, entre otras organizaciones. Es editor del blog Reparación Africana y profesor del máster Panafricanismo
Black Power y Afrofeminismo de www.malcolmgarveyuniversity.com, así como presentador y editor de Uhuru Africa TV. Colabora con Hispan TV, El Español, Distrito TV, La Tuerca, La Directa, Radio Vallecas, Telemadrid, Teleca, RNE3, Cadena SER, Intereconomía, TV3, entre otras colaboraciones. Vale, me gustaría, explicar por qué motivo, te hago la entrevista, por qué motivo le hago la entrevista. Y bueno, por una serie de circunstancias que me gustaría leerlas, porque si no lo leo, empiezo a decir un montón de cosas de manera desordenada, así que lo voy a leer. El motivo por el cual le hago la entrevista es porque, bueno, me conocí a Cristo a través de mi pareja en el año 2015. Adquirí una conciencia y a raíz de eso mi familia me dio la espalda. Ahora que puedo recordar con facilidad, ahora recuerdo con facilidad que en ese tiempo mi hermana empezó a juntarse con Afroconciencia y todos estos grupos que personalmente siento que no le han llevado a buen puerto, sino que le han ayudado a que se pierda más. Comúnmente conocido como lo que llamamos el racismo negro o el racismo entre nosotros, lo que decimos que entre nosotros hay racismo. Yo lo llamaría compartiendo penas o dolores, o sea, siento que estos grupos lo que hacen es, luchar por África, pero a través de su dolor, de la experiencia que han tenido, a través de compartir penas. Me gustaría recordar que el que vive con heridas internas no es dueño de su propio destino. Cuando digo heridas o dolores me refiero, por ejemplo, una herida muy grande que mi hermana tiene es la herida de haberse juntado con un blanco que le dejó completamente abandonada. Y eso, pues, supongo que es una herida bien grande, ¿no? Supongo, por cómo es ella como persona. Y eso, el que vive con heridas internas no es dueño de su propio destino. Europa necesita negros así para silenciar las voces de Abui, Castro y Mistao, que pienso que son, pues, muy africanos, muy fuertes, hablando a nivel de pensamiento africano, ¿no? Ayer sábado estuve investigando sobre qué es el afrofeminismo, ya que no lo tenía bien claro, y me quedé sin respuestas. De hecho, aquí tengo el ejemplo de que me quedé sin respuestas, en la red empecé a ver, espera, no sé si se ve bien, me quedé con la pregunta de qué es el afrofeminismo, porque me quedé sinceramente sin respuestas. Me quedé que el afrofeminismo es pelo afro, estereotipos. Lo que digo, ¿no? En la red solo sale pelo afro, sexualizadas por el hombre blanco, que eso ya se sabe. Pero escuchando a Wii pude ver que el afrofeminismo va mucho más allá de los estereotipos. Y tal y como bien dice a Wii, lo que hizo Winnie Mandela de liberar a su esposo tiene un gran valor. Por lo tanto, puedo entender y he llegado a la conclusión de que hay dos luchas sobre el afrofeminismo. La primera, aquella que solo mira por los estereotipos de la mujer negra, Black Lives Matter, luchas que son a través del dolor de las experiencias de muchas mujeres que se han juntado con blancos y han acabado abandonadas. Y luego aquella que es especial, la lucha valiente, la que vi ayer de Winnie Mandela. Y eso. Pero me gustaría que nos expliques tú qué es el afrofeminismo. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. No sé por qué se pone ahora todo muy oscuro. ¿Me veis? Sí, yo sí te veo. Es que de repente se ha puesto como más... Decía que muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y por compartir conmigo este espacio y que me hayas invitado a hablar de mi libro y del tema que hoy nos ocupa. Bueno, y que nos consideres a mí, a Castro y a Mr. O personas válidas en la sociedad porque
uno de los aspectos principales es la cuestión del lenguaje, ¿no? Una cosa es la lengua y otra cosa es el lenguaje. Los negros normalmente evitamos hablar de negros, pero como estamos en un programa como el tuyo, no tenemos ese problema. Podemos hablar de negros sin que nos echen, ¿no? Con lo cual vamos a aprovechar. y, y normalmente el negro tiene mucha prudencia, tiene mucho miedo debido al colonialismo, la esclavitud, la dictadura. Los negros somos socializados siempre en el terror, en el miedo, la frustración, el fracaso. Todos los sinónimos de todo eso siempre es la parte que el negro tiene como, por eso el lenguaje del negro es muy limitado. No digas esto, no, esto no se dice, esto no se habla. Como la canción de Serrat, ¿no? De Yamanel Serrat. Hijo, esto no se dice, esto no se... Entonces, todo lo que un negro quiere expresar tiene que amoldarlo al pensamiento mayoritario del poder blanco, que es el que manda. Entonces, si un negro quiere decir que es negro, y tiene que decir que es de color o racializado o subsahariano, para que nadie se enfade con ellos, ¿no? Si un negro es guapo y se arregla, dicen que es presumido. Si un negro tiene un coche, un BMW, dicen que es que roba y vende droga. Si un negro no sabe bailar, dicen que no es negro. Si sabe bailar, es que solo sabe bailar, se dedica solamente a la fiesta. O sea, siempre hay una causa para hacer que... Por eso el lenguaje nuestro es tan pobre a la hora de identificar conceptos como afrofeminismo, panafricanismo, negritud, kemitismo, todo lo que son sinónimos de nuestras experiencias, siempre son pobres porque el que las define siempre es el blanco, porque es el que tiene autoridad moral, material, cultural, intelectual y filosófica para establecer cuáles son los principios y las cuestiones. Esta es la realidad, por eso cuando has dicho que Mr. O, Castro y yo, pues me alegro mucho porque precisamente creo que son personas que se identifican por no tener pelos en la lengua, ¿no? Y el buen negro tiene que ser un negro prudente, que mida bien sus palabras, que sepa lo que dice, que no se salga nunca de lo que el amo ha marcado, ¿no? En ese sentido, cuando yo pensé en escribir este libro, que tiene 600 páginas, que se llama Afrofeminismo, el título, realmente yo pensaba más en el subtítulo que en el título. El título es Afrofeminismo, pero el subtítulo es 50 años de luchas y activismo de mujeres negras en España, del 1968 al 2018. Esa parte es la que más me interesa. Me interesaba presentar una genealogía de luchas que el Marcus Garvey dice que un pueblo que no conoce su historia es como un árbol sin raíces, muere. Entonces yo veía que había un movimiento y unas luchas afrofeministas, o que se dicen afrofeministas, o que son negristas, o que se dicen no sé, en fin, ahora también se hacen llamar cimarrones y bueno, todo tipo de conceptos, pero que se estaban haciendo al margen de nuestra propia historia, porque otro de los principios que una mujer que se llama Winnie Mandela, que antes has citado, dejó un principio científico que es: no hay análisis político sin análisis histórico. Tú no puedes hacer un análisis político si no vas a la historia. Cualquier problema que tienen los negros, los blancos, los azules, los verdes, los Júpiter chinos, está siempre en la historia. Por eso, por eso a los negros se les impide conocer su historia, porque entonces resolveríamos muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, había que hacer una historia de ese medio siglo y más el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, de mujeres africanas y negras que en España y en las colonias españolas como Guinea-Bissau, como Colombia, Guinea Ecuatorial, Colombia, Sáhara o la propia España han sido determinantes para configurar un marco histórico. Para expresar una genealogía política necesitas una genealogía histórica. Por eso ves que siempre que los negros quieren argumentar en base a la historia,
Viene otro negro y le dice, oye, tú cállate, ¿por qué estás hablando así? Tú no tienes que hacer Así es. esto. Tú cállate ahora mismo, estás creando problema. Eso es el problema de la historia. Por eso ves que Bob Marley lo dice en su canción, ¿no? Cuando habla de Zimbabue, ¿no? Every man got the right to decide our own destiny. The friends that might not be we free people. All Rasta man, brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're right. Está explicando la necesidad siempre de argumentar en una base histórica. Entonces, los pueblos que el colonialismo nos ha identificado como el no ser, no tenemos derecho a hablar de nuestra historia. Por eso, cuando cualquier negro quiere expresarse en base a su historia, le tachan de racista, violento, homófobo, sionista, ¿cómo dicen aquí? Silenciaros. Sí, aquí hay una palabra que se maneja mucho, que es la de, tiene, ¿cómo se dice? Resentido. Resentido. Sí. Y claro, cualquiera de estas palabras sirven para negarle la autoridad, porque el que habla de historia tiene autoridad. Por ejemplo, si yo soy un hombre y escribo un libro sobre la historia de mujeres negras, no tengo autoridad porque el blanco es el que dice quiénes tienen autoridad y qué mujeres o hombres pueden hablar de eso, ¿vale? Si soy un hombre negro y soy gay, pues tengo un poco de autoridad porque no soy, digamos, no soy sospechoso de ser violento o ni siquiera soy inofensivo, ¿vale? Para lo que es el pensamiento de la escuela de Frankfurt y el globalismo. Entonces, las personas negras que se expresan en público han de ser siempre, siempre inofensivas, ¿vale? Por eso sí, por eso tú has visto que se insiste mucho en la estética que tú hablabas, ¿no? Pelo afro, estética, una tía guapa, un buen teléfono móvil, formas muy... y luego siempre salen riendo, como si estuviéramos felices cuando vivimos una puta mierda de vida, pero tenemos que reírnos. Sí, siempre buscando la palabra feminismo me salen chicas riéndose. Sí, ríen, esto. Todo eso está organizado. Frantz Fanon tiene un libro donde habla de esto, que se llama Piel Negras, Máscaras Blancas, pero los condenados de la tierra también viene, pero hay otro libro de la propia Winnie Mandela, también tiene una obra donde habla muy bien de esto, pero quien habló también muy bien es Harold Cross, The Crisis of the Negro Intellectual, o cualquier película que veáis de Django, por ejemplo, o Kunta Kinte, Ousmane Sembène, el senegalés, tiene un montón de películas donde ella se expresa esa dualidad, es decir, la persona africana, la persona negra que es bien, digamos, aceptada por el amo, es una persona sonriente, feliz, hermosa, y además compulsivamente contenta. Y esa compulsión de estar contento lo que hace es negar el conflicto. Sí, es lo que más o menos pude ver ayer, ¿no? Mirando lo que es el afrofeminismo, empecé a ver, te explica el afrofeminismo es llevar tu pelo afro, porque Sí. antes no le llevar afro y te ponen una sonrisa como si ahí se acaba el concepto de afrofeminismo, ahí se acaba. Incluso Sí, me arrepentí y dije, ¿para eso te hago una entrevista hoy? No, porque tienes que tener en cuenta que todos los ismos son ideologías. Capitalismo, sí. Afrofeminismo, comunismo, anarquismo, fascismo, sionismo, negrismo. Entonces, el control sobre el pensamiento negro se ejerce sobre el control de los propios negros. No hace falta ya meter 1000 negros en la cárcel ni matar a 500. Simplemente tienes que hacer es controlar su ocio y su imagen pública, su narrativa. Es decir, el libro Afrofeminismo que yo escribí pretende combatir la narrativa imperante sobre lo que es ser negro
sobre lo que es ser mujer negra revolucionaria y sobre la filosofía de liberación negra, porque el afrofeminismo es una filosofía de liberación negra, no es una filosofía estética para ser guapo. O sea, son cosas diferentes. Es decir, una mujer negra que es luchadora y que participa en una organización que milita y tiene su pelo, digamos, planchado, o tiene trenzas, o tiene mechas, o tiene postizos, para mí es tan importante como una que tiene el pelo afro pero no participa de nada. Sí, Porque, claro, porque se trata de que nosotros participemos de una lucha. La liberación negra, los negros fueron esclavizados en conjunto, hombres y mujeres. No fueron solamente los hombres o solamente las mujeres. Entonces, a la hora de buscar la liberación, todos los negros son válidos para luchar por una causa. ¿Qué ocurre? Que el eurocentrismo, la supremacía blanca, el imperialismo, para controlar los movimientos negros, lo que hace es definirse en una categoría a partir de lo que es el posmodernismo como filosofía. En las universidades establecen ellos los criterios de verdad y veracidad, ¿vale? Y dicen, bueno, ya no sois negros, ni africanos, ni senegaleses, ni guineanos, sois racializados, que es un término que la posmodernidad inventa y crea y nos lo impone. Y como los negros que se opongan a eso, pues no van a aprobar su tesis doctoral, no van a tener máster, entonces eso todas se lo las... dijo, no sé si lo escuché, no sé si lo escuché no sé quién lo dijo, pero eso se lo dijo el presidente de Estados Unidos, el actual, ¿cómo se llama? Bueno, el que está actual se lo dijo a un John presentador. Biden. John Joe Biden. Biden se Uh lo -huh. dijo a, ¿cómo se llama? Bueno, el presentador que está ahora en CNN, que Uh también es -huh. negro, se lo dijo, tú eres negro, pero de los negros que yo quiero que seas. Claro, efectivamente. Esa es, mira, hay una cosa que es muy importante que, aunque pueda sonar feo lo que dijo John Biden, pero él es muy sincero y esa sinceridad también hay que aplaudirla, porque esas mismas cosas se lo dicen. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el mundo negro, el mundo africano está dividido en cuatro grandes campos de geopolíticos. El mundo anglosajón, en el que tenemos Ujú. a Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Winnie Mandela, Malcolm X, Martin Luther King. El mundo francés, Frantz Fanon, ¿vale? Cheikh Anta Diop, M. Ceser. Eh, tenemos el mundo latino, hispano-portugués, donde tenemos a gente como Luis Alberto Alarcón, gente como Hamilton Borges, pero el mundo latino, al cual pertenecemos nosotros, no tiene filósofos, no tiene pensadores, tiene futbolistas y vendedores de chontaduro, cantantes, no tiene pensadores que propongan una alternativa al pensamiento hegemónico negro. El negro latino acepta todo lo que el blanco pretende, o el caso del mundo árabe-musulmán, ¿no? Donde los negros africanos que son musulmanes aceptan todo lo que los árabes proponen, incluso los nombres árabes se los imponen a los negros y los negros piensan que son suyos. Pero porque es una hegemonía cultural, es lo que Gramsci llamaba la hegemonía cultural. Quien tiene una hegemonía cultural puede imponer a los demás sus ideas como cuestiones naturales. Entonces, en la academia, la hegemonía cultural del feminismo está dentro de lo que es la posmodernidad, es decir, la escuela de Frankfurt, la crítica del marxismo de los blancos, el marxismo eurocéntrico, todas las formas de la izquierda blanca, pero ellos eligen a una serie de personas negras, como lo que dijo Joe Biden, que pueden vender y representar ese marco ideológico. Es una especie de colonialismo, pero de buen rollo, ¿vale? Vale. Entonces, en cuanto surgen otros negros que no tenemos esa perspectiva, que creemos que el panafricanismo es una fuente ideológica, doctrinal y filosófica y espiritual alternativa al poder blanco, entonces estos blancos promocionan a los negros que dicen que Abu es un violento, Castro es un sionista, Mister O es un radical, o tú misma eres una... Entonces, estos negros aparecen
en los festivales, en todos estos sitios que hay en internet, en Instagram, tienen como un montón de seguidores. Entonces, a estos negros son los que al blanco, el poder blanco de izquierda, progre, presenta como los verdaderos negros. Entonces, los otros negros que sean de derecha, que sean de Vox, que sean de cualquier movimiento que no sea ese, son tachados como el mal negro. Por eso siempre están hablando del negro de Vox, siempre están hablando, aludiendo para generar una idea de que hay unos buenos, como dijo Biden, y unos malos. Bien, esta idea es una idea normal, pero no es nueva. Todos los colonialismos lo han hecho. Entonces yo, lo que he pretendido con el libro es saltar esos marcos, digamos, superficiales, como tú bien has dicho, donde se presenta que el afrofeminismo es tener pelo afro y ser guapa, que es una cuestión superficial, pero está orientada a mantener a los negros, en este caso a las mujeres negras y a los hombres negros, en un marco de, digamos, de mucha simplicidad y de alienación, ¿vale? ¿Qué es la alienación? De acuerdo con Frantz Fanon y de acuerdo con la propia Steve Biko, que es el que creó la teoría, el movimiento de liberación negra, la alienación básicamente, para simplificarlo, es que un chico o una chica blanca no tiene trabajo y está mal, ¿no? Porque no tiene trabajo, no tiene para comer, no tiene vivienda, pero ese chico sabe que es de Valladolid o es de Murcia y sabe que sus padres son del País Vasco. El chico negro no tiene trabajo, pero no sabe de dónde es. Hay una diferencia clarísima. Entonces, el blanco, cuando encuentra trabajo, vuelve a ser racista, porque sus padres son racistas. Él sigue la idea de sus padres. Y el negro, cuando encuentra trabajo, no sabe quién es, entonces lo que hace es ser gángster o llevar el pelo afro o convertirse en alguien muy exótico. ¿Vale? Entonces, Steve Biko, he simplificado un poco la teoría de Steve Biko, que se llama la teoría del movimiento de conciencia negra. Fue teorizada por Steve Biko en Sudáfrica, en el año 1974. ¿Ok? Y de ahí viene todo el rollo del Día Mundial contra el Racismo, la lucha contra el racismo. Eso fue Steve Biko quien generó esa teoría. Entonces, de acuerdo con Steve Biko, la conciencia negra se expresa en tres niveles. Un nivel espiritual, un nivel psicológico y el último nivel es el nivel político. ¿Vale? Con lo cual, el movimiento negro que no tenga esos cuatro niveles no es conciencia negra. Es otra cosa, pero no es conciencia negra. La conciencia negra es, ante todo, es una conciencia espiritual. Después tiene psicología y después tiene política. No es dar el salto... Va todo junto. Claro, no es dar el salto de cero, de la conciencia directamente a ser concejal o a ser directora o a ser diputada en el Parlamento de España por Podemos o por el PP y resulta que no sabes que Guinea Ecuatorial está cerca de África y que se habla castellano allí. Eso es una parte espiritual, no es una parte ideológica, ¿no? Entonces ese es el problema que le ocurre o en el caso de nuestros hermanos africanos de América Latina, pues pasa prácticamente lo mismo. La gente quiere luchar por la causa negra, pero al margen de los negros. Porque estar con los negros es estar en su espiritualidad, en el vudú, en lo que pasó en Haití. ¿Por qué la revolución de Haití triunfó? Porque los dirigentes estaban conectados con la espiritualidad de la gente. Y cuando tú no te conectas con la espiritualidad de la gente negra, pues tienes problemas, entonces empiezas a decir, no, es que los negros son unos brutos, estúpidos, no saben nada, no quieren estudiar, no quieren aprender. A lo mejor soy yo. Bueno, eso pasó en un directo, bueno, del cristianismo, donde empezaron a decir que, por ejemplo, las creencias del vudú, eso es, como, o sea, empezaron a brujería. Brujería. Y luego yo también soy cristiana, empecé a investigar sobre lo que es el vudú y la verdad. Tengo ganas de llevar el símbolo este de Haití, de ponerme una camiseta y llevarlo al trabajo así tal cual. Claro, entonces, por ejemplo, la perspectiva que el poder hegemónico presenta es que en España y en el mundo hispánico, es decir, hablamos de 500 millones de personas,
que hablan castellano y de ellos la mayoría, 300 millones, son negras. Es muy Ujú. importante este dato. En lugares como Guinea Ecuatorial, lugares como Chocó, Colombia, Ecuador, los yungas en Bolivia, México, Brasil, la mayoría de la gente que habla castellano son negros. La mayoría de la gente del mundo que habla francés son negros. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué dimensión tenemos, pero a ti te han explicado en el colegio que somos una minoría. Ujú. Entonces, con la idea, con la conciencia de minoría, Steve Biko, y también ya tú ya te estás anclando en una posición minoritaria. Y cuando tú te ves como minoría, vas a rechazar todo lo tuyo. No vas a querer ser haitiano, ni guineano, ni africano, ni nada, porque es la minoría. La gente quiere estar psicológicamente la mayoría. Entonces se presentaba la idea de que en España las mujeres negras no habían hecho nada hasta que un grupo de chicas, después del 15M y de la llegada de Obama, salieron de internet por obra de Birri Birloque y se convirtieron en famosas en Instagram o en Twitter y en todos estos, bueno, estos círculos de conocimiento como lo que son las redes sociales. Y entonces Ujú. estas chicas que todos conocéis, que son famosas y que las presentan como referentes, las ponen a hablar en los sitios, pues uno notaba que había un gran vacío de interpretación en ellas, puesto que tú no puedes conocer a Angela Davis si no conoces a Irene Jambá, ¿vale? Si no conoces a las mujeres africanas, guineanas, senegalesas o nigerianas, que en este país hace 20, 30, 40, 50 años han abogado y han trabajado para que tú y yo estuviéramos aquí hablando y que formamos parte de esta lucha. Yo, Ujú. como Castro, como Mister O, como Bolo Etofili, como Baldu, como Atalle, como Madi, pertenecemos al movimiento panafricanista, pero no lo hemos fundado nosotros. Lo fundaron estas mujeres y por eso mi libro habla de ellas. Hay capítulos que hablan de esa fundación. Pero sus hijas, que se convierten en referencias políticas, las niegan y tratan de matarlas. Matarlas en el sentido figurativo. Pretenden presentarse como que no, en España nunca ha habido nada hasta el año 1915 en que yo monté un Twitter o un Instagram. Entonces, este discurso que le gusta mucho a la izquierda, a Podemos, a la izquierda progre, porque también les permite a ellos no asumir ninguna responsabilidad de la que Podemos, cuando surgió como partido, se comprometió con los negros. Y como no las ha cumplido, utiliza a estas chicas para que ellas vayan por ahí gritando que en España no había nada, que no hay historia, que no ha existido Gemma Inestrosa, que no ha existido Irene Jambá, que no ha existido Basile Samango, que no han existido ninguna de estas mujeres. Y entonces los gobiernos de estos gobiernos, ¿qué hacen? Las utilizaron y las promocionaron para negar y matar el debate que existía en la comida negra. ¿Vale? Ujú. No cumplieron con la PNL, hicimos una proposición de ley para la reparación Sí, de eso la lo vi esclavitud. ayer. Es muy importante. Pues mira, eso es una de las causas que nos hicieron escribir el libro. Como no se cumplió, ellos nos dijeron cuando lleguemos, esta proposición la ha hecho el Partido Popular. Cuando Podemos llegue al gobierno, la convertirá en ley. Y Podemos tenía 80 diputados, apoyo del PSOE, apoyo del PNV, apoyo del PP, apoyo, Vox no estaba todavía. Y no convirtieron nuestras demandas en ley, pero sin embargo hicieron leyes para los gays, para las lesbianas, para los queer, para toda esa gente con todo el respeto del mundo, pero para los negros no hicieron absolutamente nada, pero nos montaron festivales como Afroconciencia y como Black Barcelona, Sí, eso en sí. vez, en, claro, y entonces nosotros nos dábamos cuenta, porque por la experiencia política, eso ya ha pasado antes, en otros momentos de España, ¿vale? Y por tanto sabemos perfectamente que cuando no se cumple con los negros, se utiliza a otros negros para Pero yo siento ponerlos ahí a es que hacer eso el... pasa. O sea, siento que esa ley no fue aprobada o sea, ¿cómo decirlo? O sea, porque el movimiento panafricanista realmente
realmente puede cambiar conciencias de, o sea, aquel negro que está perdido, o sea, puede cambiar la conciencia del negro que está perdido, que no sabe, o sea, que no sabe para dónde, o sea, que no se conoce a sí mismo, ¿no? Yo creo que por eso. Bueno, yo creo que ha habido un avance muy grande en España y no solamente lo ha hecho el movimiento panafricanista, también lo han hecho otros negros. Lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, en el libro viene bien claro la contradicción que era que las personas que estaban al frente, por ejemplo, Rita Bosajo, que estaba como diputada, nunca quiso sentarse con nosotros a negociar la formalización de la ley. Entonces lo que empezó a hacer esos otras PNLs, otros marcos legislativos, que lo que hacían era dilatar. Y entonces cuando la mayoría absoluta de la izquierda se perdió, llegó Vox, dijeron que la culpa la tiene Vox. Es que no, el tiempo que no estaba Vox, ¿por qué no se hizo el marco legislativo? Fuimos también a llevar el marco legislativo en el Parlamento de Cataluña y pasó exactamente lo mismo, ¿vale? Conseguimos solamente que el Parlamento de Cataluña legislara de que la asignatura de Historia de África es parte de la educación de la universidad en Cataluña. Es la única comunidad autónoma en España donde la asignatura de África existe como parte del currículum. Eso lo conseguimos al movimiento panafricanista. Y nuestros adversarios políticos dentro del poder blanco lo que hicieron es utilizar a nuestros hermanos que habían llegado a la política producto de la lucha nuestra para obstaculizar, destruir todo el proceso de emancipación. Por ejemplo, personas como Adolfo Luis González, vicerrector de la Universidad de Sevilla y miembro de la comisión que estaba luchando por la reparación, que fue el que llevó la ley, ¿vale? Y en ese momento es diputado del Partido Popular. Marcos García Montes, abogado, amigo de la causa negra. Curro Castillo, Alejandro Perales, un montón de gente blanca que se implicó por la causa negra, producto de que nosotros los negros estábamos muy claros, porque si tú a un blanco le dices, bueno, yo no soy negro, soy medio blanco, soy café con leche, entonces el blanco te dice, oye, aclárate tú primero y luego me llamas. Entonces, esas confusiones conceptuales que vienen de la propia academia y que pretenden hegemonizarse en el discurso del afrofeminismo, como tú has explicado al principio de tu alocución, lo que hacen es afectar a todo el movimiento negro, no solamente a las mujeres, afectan a toda la lucha negra, ¿vale? ¿Por qué? Porque los negros no pueden tener tarjeta de sanitaria. Y resulta que ahora los ucranianos le dan papeles, le dan trabajo, y los negros llevan 40 años en la Valle de Ceuta y Melilla, en Barcelona y en Madrid y en Sevilla en la calle, y nadie les da papeles. Pero entonces, ¿cuál es el papel de esos negros que están en los partidos políticos de la izquierda en el gobierno? Atacar a los cimarrones que quieren hacer ver que hay un problema, porque hay que estar, lo que decías tú antes, hay que sonreír, hay que aparecer como... Todas esas imágenes que tú ves cuando pones afrofeminismo en Google y pones imágenes y verás cómo todas esas imágenes tienen la misma el mismo mensaje. Gente contenta, alegre, cuando no estamos ni contentos, ni alegres y demás. Y eso Winnie Mandela fue la mujer que tuvo claro eso cuando Mandela quería también mandar ese mensaje de alegría en una Sudáfrica que estaba bajo la apartheid, con unos niveles de pobreza increíbles, con una situación. Entonces, alguien tiene que decir que no estamos bien, que estamos mal. Y si a ti te gusta el cine, te recomiendo la película de ¿cómo se llama? La de 20 años, 10 años de esclavitud, creo que se llama. Sí, 20 años de, sí, 10 años de esclavitud, creo que se llama. En esta película hay una escena muy bonita, bueno, muy bonita, que es cuando el amo va a vender a los esclavos y entonces va a vender a los hijos de una esclava que le ha servido muchísimo. Y esta esclava se pone a llorar y todo el mundo se pone a llorar. Entonces llega el amo y le dice a otro negro, oye, por favor, un poco de alegría, nada de estar llorando, alegría, a ver, toca música. Y el negro se pone a tocar el violín y todo el mundo está como contento. Pero en el fondo estamos tristes porque van a vender a sus hijos. Pues esta escena es muy interesante para entender lo que tú antes has explicado en tu introducción, que es cuando tú pones en Google afrofeminismo.
¿sabes? Ujú. Entonces es un extremo, el extremo de que o las pateras o el fashion, ¿vale? Sí. O todas súper, o sea, siempre es un extremo de un lado a otro. Y claro, al ponernos en el extremo, los negros no somos extremo. Hay negros ricos, hay negros pobres, hay negros que ríen, hay negros musulmanes, hay negros cristianos, hay negros de vudú, hay negros que hablan castellano, hay de todo. No tenemos que reducir todo lo negro a una cuestión folclórica. Entonces el libro, en el apartado de la introducción del libro y también los capítulos de epílogo e introducción, lo que hace es establecer los marcos de análisis, de interpretación de lo que es el afrofeminismo en un marco histórico. Brevemente, para introducirlo, y luego ya podemos pasar a los casos que tienen que ver con la historia de España, lo explico en el libro, hay una confusión muy grande. El movimiento afrofeminista no pertenece a una tradición sufragista. El movimiento afrofeminista pertenece a la tradición del cimarronaje. ¿Ok? Entonces, todas estas mujeres que ahora se están estudiando en la academia como feministas, nunca lo fueron líderes panafricanistas. La Ujú. propia señora, que han sacado una película de ella, norteamericana, que todo el mundo vio esa película y que es una cimarrona, una lucha, porque luchaban, la lucha contra la esclavitud la encabezaron mujeres, ¿vale? Y estas mujeres que aparecen en el libro, que fueron las que pusieron en marcha, pertenecían al movimiento que se llama cimarronaje o quilombismo, o bien cumbe. Ese es el movimiento cimarrón. El movimiento feminista es un movimiento muy legítimo y muy interesante, pero cuya tradición no es esa, su tradición es el sufragismo, es decir, mujeres blancas de clase media que luchan por sus derechos porque los hombres las oprimen, ¿ok? Entonces la academia con el apoyo de la supremacía blanca y de sus negros tíos Tom en la academia, tergiversan la narrativa, ¿ok? Y entonces lo que hacen es presentar a cualquier mujer negra que luche como afrofeminista. Con lo cual, Sí. claro, eso es un quilombo, ¿entiendes? Ujú. Y no solamente es eso, sino que lo que hacen es crear una confusión muy grande, porque yo lo digo en el libro, la señora la pasionaria, que era una comunista española, la señora, digamos, Federica Monseni, una gran líder anarquista española, y otra señora, que es Pilar Primo de Rivera, que fue una Ujú. líder fascista española. Todas son mujeres, son españolas, pero no todas son, no pueden ser feministas todas. Y de hecho, no se reclaman de esa tradición, ¿entiendes? Entonces, la debilidad intelectual y conceptual de los negros hace que los blancos, estos blancos, con ayuda de los negros, bling bling, chaca chaca, boom boom, nos impongan los marcos teóricos e intelectuales. Por eso tú al principio estabas describiendo, diciendo que no, que los grupos no habían ayudado a tu hermana. Yo no creo que sea que no hayan ayudado a tu hermana. Es que muchos de estos grupos no tienen una autonomía propia en su marco teórico, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de todo eso. En el libro, yo acometo en el capítulo, tengo por aquí, en el capítulo 13, donde hablo de Winnie Mandela, acometo una crítica de la interseccionalidad. Pero claro, yo me puedo permitir el lujo de hacer eso. Cualquier otro negro que haga una crítica de la interseccionalidad lo fusilan, lo ponen de homófobo, de asesino, de opresor, de no sé, lo que sea. Entonces la gente tiene miedo de hacer críticas intelectuales, porque tiene miedo que lo linchen, ¿vale? Ujú. Entonces no todo el mundo puede salir en Facebook con mi libro en la mano y pues mostrar una foto porque sabe que automáticamente se pone en un campo de la crítica y los esclavos no quieren ser linchados por el amo. El amo azota a los esclavos en público. Pues te deja sin trabajo, te deja sin amigos, te quitan de los grupos de WhatsApp, entonces te quedas sola. Y nadie quiere estar en Pero eso. yo, por ejemplo, lo haría.
Claro, entonces, en esa crítica que en el libro hacemos de la interseccionalidad, viene de la idea de que la señora que creó esa teoría, Audre Lorde, pertenecía al movimiento de Black Power. Estaba en un contexto de lucha de Black Power, ¿vale? No solamente eso, Tommy Morrison, que fue la editora de Huey Newton, el doctor Huey Newton, ministro de Defensa de los Panteras Negras, y que fue quien organizó la recogida de fondos con Maya Angelou para el viaje de Malcolm X a África, ¿vale? Pasado el tiempo, pasan los años y como los negros en la academia que tenemos son muy tío Tom, el blanco coge nuestras experiencias y las convierte en una narrativa en la cual ellos son los protagonistas. Entonces te presentan la teoría de la interseccionalidad como una teoría de una paridad del 50% de los marcos históricos. No sé si me estoy explicando con esto y lo puedo explicar porque es un marco filosófico de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, uno de los grandes filósofos españoles de todos los tiempos. Es decir, ellos pretenden presentarte como que para que tú seas una buena persona y seas un buen negro, tienes que aceptar que la opresión negra afecta por igual a la clase, a la raza y al género. ¿Vale? Con lo cual, claro, eso puedes aceptarlo si no conoces la historia negra. Pero en cuanto conozcas mínimamente la historia negra, vas a decir que no. Pero claro, como están rodeados de negros que no conocen la historia negra, pues no pasa nada. Y el que diga que no, pues entonces es el que se convierte en un tipo raro, violento, homófobo, criticable, ¿vale? Es una dictadura, lo que se llama, lo que llamaba el filósofo Molefi Asante, la dictadura del relativismo. O sea, todo tiene que ser relativo. No eres negro, eres racializado, no eres hombre, no eres mujer, no eres nada. Todo es relativo. Y si tú te quieres afirmar, es que eres un patriarcal. ¿Vale? O sea, nadie puede afirmar, al final, ¿quién se afirma? El poder blanco, que es el que tiene la autoridad para decir quién es quién, ¿vale? Por eso ves que los debates que se hacen en las redes o se hacen en las universidades sobre este tema siempre llevan a las mismas personas y personas como yo u otras que tienen libros e investigaciones que nos han llevado 3 años, nos ignoran porque tienen miedo que desmontemos su obra y por eso ellos tienen a esas negras que van a confirmar sus ideas. Eso es normal, eso lo hace todo el mundo, ¿vale? Eso van a confirmar sus ideas, cualquiera dice una tontería y la gente empieza a aplaudir. O sea, por el hecho de que yo sea negro, no me tienen que aplaudir por decir tonterías, ¿vale? Eso es una especie de paternalismo que es muy presente en los movimientos de izquierda y en la academia. Bien, dicho esto, en los capítulos en que nosotros abordamos este tema, vamos hablando también de una historicidad española que se niega por parte de la propia academia. Es decir, cuando se presenta la teoría de la interseccionalidad como una paridad en la opresión, primero es una imposición de la violencia histórica porque no es verdad. En los barcos de esclavo, el criterio número 1 era ser negro, no ser pobre, ¿o no? Entonces, no iban ahí, no iban a Micomicén o a Panay y le decían a uno, o a Bata, oye tú, eres pobre, vente como esclavo, tú rico, no vengas. Eso no era, cogían a todos los negros y luego ya cuando estaban en el barco se dan cuenta si uno es pobre otro es rico. De hecho, a Kunta Kinte le llevaron y siendo un príncipe, ¿vale? Entonces, la única forma de cuestionar esos debates, esas ideas erróneas, es que nosotros estemos en los espacios donde se pueden discutir, pero en esos espacios no llegamos ni a la puerta, porque ya conocen nuestro criterio y a los panafricanistas no nos dan espacio para participar ahí. Ellos tienen sus negros que repiten como loros todo lo que estas personas dicen, ¿no? Y de hecho, si te fijaste la magnífica entrevista que me hizo el profesor Juan Carlos Monedero en el Público TV, directamente él asume como suyas las teorías de los negros. Él no esconde que él es el ideólogo principal de esas teorías. O sea, no disimula
ni siquiera disimula el decir, bueno, ellos mismos, no, directamente defiende esas teorías y trata de cuestionar mi capacidad para yo, como hombre negro, de alguna forma pontificar sobre un proceso de la comunidad negra como es el afrofeminismo. Porque él, como académico y como gurú, se siente depositario de la gestión política de Rita Bosajo, de Toisillé, de todas estas personas que él entiende que él es el teórico de ellos, es el amo. El negro no tiene ideas propias, es lo que te decía al principio. Entonces, eso es lo que ocurre, eso ocurre en todos los espacios. Los presidentes africanos también les pasa lo mismo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la Unión Europea. Es un marco de colonialidad. En relación luego a otra parte del libro que creo que es importante, es el análisis que hacemos del libro sobre la cuestión LGTB en la comunidad negra, que son cuestiones que nunca se hablan, ¿vale? No se hablan porque la gente tiene miedo de que si habla algo le pueden tachar de homófobo. Entonces, al final, ¿quién habla? ¿El blanco o el negro que el blanco autoriza? O sea, colonialismo otra vez, ¿vale? Tutelaje, colonialismo. Y a ese particular me gustaría recomendar la película Los Negros de Palacios, una magnífica película sobre la hermandad de los negritos en Sevilla, donde aparece todo esto que estoy contando en otro contexto, en otro lugar, en vez de género es religión, pero es la misma idea. La idea de que los negros no pueden tener ideas propias porque sus ideas propias amenazan el sistema. ¿Vale? Y en el libro analizamos este tema en el capítulo que tiene que ver, que el capítulo se llama en el capítulo 26, visibilidad y orientación. Tú te habrás dado cuenta tú que cuando entras en internet y pones afrofeminismo, bien sea en YouTube, o sea, el 70% de las frases es visibilidad. Visibilidad, sí. Vale. Integración, visibilidad, reconocimiento, una serie de conceptos y palabras que parecen como inofensivas, pero no son inofensivas, son palabras que están muy bien recogidas, proceden de la posmodernidad, de la escuela de Frankfurt, ¿vale? La escuela de Frankfurt tiene esa visión de que con el lenguaje pueden transformar la realidad. No hace falta poner vallas en las plantaciones porque los negros no se van a escapar, porque psicológicamente con el lenguaje ya están con nosotros, ¿vale? Entonces con el lenguaje de la visibilidad y con esos conceptos que repiten, ojo, que muchos negros repiten cuando hablas con cualquier chica negra, te dice, la visibilidad, el empoderamiento, como si fueran ideas inofensivas, y para nada. En primer lugar, se pretende, el libro cuestiona la idea de que se pretenda equiparar visibilidad y poder negro. No es lo mismo visibilidad que empoderamiento, ¿vale? Por eso los filósofos afrocentrados y panafricanistas hablan de white power in the black face. Nami, you understand? Okay. White power in the black face means that black people don't has their own meaning. Right on? Okay. Entonces, cuando hablan de visibilidad, lo que están diciendo es que a partir de lo que pasó con George Floyd, te has fijado que hay en toda Europa y en todo el mundo hay un montón de anuncios de publicidad donde aparecen negros. Sí. Pero eso no tiene un impacto en el marco de organización de los negros. Las organizaciones negras son más pobres, destruidas, sin local, sin medios, pero es el cambio, la transformación de lo que el profesor Akinjelo Umoja llama la disyuntiva entre liderazgo comunitario, organizativo,
y lo que hoy, lo que se está llamando ahora, que son los influencers, o como se dice ahora, alguien que sea muy la gente esta que tiene muchos seguidores en internet, ¿cómo se dice? Mm, los Eh, influencers, ¿no? influencers. Followers. No, No. y sí, influencers, personas que son influentes en la red, pero en su barrio ningún negro le conoce, ¿vale? Entonces, en esa disyuntiva es donde entra la crítica que tú haces sobre Black Lives Matter. Es decir, Sí, cuando Black Lives Matter llega a un gueto de negros en Estados Unidos, la televisión, los fondos económicos y la tecnología van para esta gente, pero esta gente de Black Lives Matter no vive en el gueto, vive en Manhattan y va a Harvard. Y cuando se retiran de allí, la asociación negra del gueto queda hecha una mierda. No ha recibido un puto duro, no ha recibido visibilidad y nadie quiere ser parte de la asociación porque la gente lo que quiere ser parte es de la influencers. Quiere ser en Instagram, como estamos ahora. ¿Vale? Entonces, es el análisis que el libro establece en pura contradicción entre lo que es la visibilidad y lo que es una orientación política. Por ejemplo, los negros podemos ser muy visibles. Somos visibles en el reggae, somos visibles en la salsa, en el merengue, en el fútbol. Pero ¿quiénes son los que manejan esa economía? No somos nosotros. Somos el último mono de esa industria, pero somos visibles. ¿Vale? Esa es la temática. Entonces, esta es una estrategia también de la Escuela de Frankfurt, de la Escuela de la Posmodernidad, que establece que la razón última de la realidad es el sentimiento. O sea, si yo me siento que soy visible, pues no tengo que organizarme contigo ni hacer nada, porque yo solo ya me siento. El sentimiento está por encima de todo. Y entonces, por eso, cuando tú quieres discutir con cualquiera de estas afrofeministas, lo primero que te dicen es que tus formas son malas, que eres agresivo, que eres violento, entonces siempre es en base a cómo descalificar en base a un sentimiento, pero no en base a una cuestión objetiva. No hay marcos de discusión. Por eso nosotros los panafricanistas siempre hablamos de la unidad temática. ¿Cuál es la unidad temática que nos une? El panafricanismo, o sea, como que lucha por la unidad y, o sea, temática. La unidad temática. La unidad temática. Y nosotros hablamos de un marco temático, que es el marco temático de los negros. No el marco temático de todo el mundo mundial y de todos los hippies de Malasaña que se fuman todos los porros y todos los negros de lavapiés y todos son... No, eso no. Para eso ya hay otras escuelas. La unidad temática es, si estamos hablando de afrofeminismo, pues establezcamos cuáles son los marcos filosóficos que determinen esa cuestión, pero no decir que por ser negro tienes que mezclarlo también con los minusválidos, con los gays, con los pobres, con todo lo... No, los negros no queremos dar pena, no queremos que nos ayuden, queremos que nos dejen en libertad para hacer nuestro negocio y ganar una vida como el resto de las personas. Eso se llama marco temático. Entonces, cuando tú quieres plantear un debate sobre los negros, lo primero que hace el sistema es desacreditar tu marco temático. ¿Vale? Este Abuy siempre está igual hablando de negros. Es muy malo, ¿eh? Seguro muy racista, además. Entonces ya te desacredita. ¿Vale? No te permite que tú expongas nada. ¿Vale? Directamente te desacredita y impide que haya un debate. Impide que otras personas, otras mujeres negras como tú, otros hombres negros o otros blancos también, o árabes o indios, puedan escuchar lo que tú dices y puedan decir, oye, creo que esta chica tiene razón, creo que se puede, pero en cualquier espacio hay un marco temático. Y luego el tema de la improvisación. Siempre que hay un debate, te habrás fijado, cuando entre esos debates que hay en las redes,
te vas fijado que la gente viene a improvisar. Ah, yo creo que deberíamos hacer tal cosa. Como si los panafricanistas o el afrofeminismo o la negritud o la historia no hubiese definido cosas. Como si no hubiese existido Winnie Mandela, ni Kwame Nkrumah, ni Patrice Lumumba, ni Malcolm X. O sea, que yo, Abu Mfubea, voy a inventar en el siglo XXII, siglo XXI, toda la historia negra. Eso no puede ser. ¿Entiendes? Y eso es una de las cuestiones que en este capítulo establecemos como principio filosófico. También el libro, aparte de establecer, hablamos de las referencias históricas en España. Por ejemplo, una persona muy importante que deberías conocer es la señora Maha Banguema. Maha Banguema es una de las líderes históricas del panafricanismo en España, y sin embargo, como no está en Twitter, nunca la han invitado a ningún foro de feminismo ni nada de eso, pero es la persona más importante de los últimos 40 años en España a la hora de hablar de esa historia, ¿no? Gemma Inestrosa, Mama Diudiu, una mujer senegalesa, Umbose Ndaye, otra mujer senegalesa de Murcia, Pilar Obama en el País Vasco. Te puedo decir también Celia Mba, que en paz descanse, Prisca Oyono, otra mujer, ¿qué te iba a decir yo? Y otra serie de, por ejemplo, Marta Trujillo, una mujer dominicana en Barcelona, Irene Yambá, mujeres como la Asociación Cultural Bubi, mujeres como Eguaiso Ipola, Rombé, Maleva. O sea, mujeres que Montserrat Sañabá, Imelda Macole, Elena de Céspedes, Sor Teresa de Chicaba, Vicenta Boro, bueno, una serie de mujeres que fueron las que antes de que hubiese internet, hubiese Twitter, ya estaban luchando para generar un marco filosófico y político que nosotros llamamos en España panafricanismo, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, y que son las mujeres que nosotros reconocemos en el marco de la interpretación de nuestro movimiento. Nosotros no podemos, si tú vas a una reunión de los testigos de Jehová, por ejemplo, o vas a una reunión de los protestantes del séptimo cielo, del quinto cielo, o los musulmanes, los chiitas, pues tú cuando vas a esas reuniones, ellos tienen sus propias reglas y sus propios referentes. Tú no vas a llegar allá a decirle a los testigos de Jehová que no, esa no es, el que es Abu Mfubea. No, Abu Mfubea no es. Pues ese principio de rigor, que es mínimo en la cuestión negra, es eso, ¿no? Vienen, por ejemplo, si los panafricanistas, me acuerdo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer del año 2005, el movimiento panafricanista lo organizó en lo que es el Palacio de Cultura de la Embajada Egipcia en Madrid, que está detrás del Santiago Bernabéu, el campo de fútbol. Y entonces en una de las chicas feministas que había invitadas, una chica blanca, se levantó y empezó a increpar a un pastor de la iglesia nigeriana que estaba ahí, que ella no podía estar en la mesa con hombres y no sé qué. Empezó a montar un pollo ahí, ¿no? Y claro, resulta que ella estaba invitada a un acto que organizan el movimiento negro. Imagínate si yo me voy a una reunión del movimiento, de una asociación de cualquier tipo, y les digo que yo no voy a participar donde estén mujeres, donde estén hombres, donde estén fachas, donde estén comunistas, para eso no voy. Pero ¿qué ocurre? Lo que esa chica estaba diciéndonos a los negros es que vosotros sois una puta mierda porque yo puedo venir a vuestro espacio y insultaros a la cara e irme tranquilamente. Es una debilidad fáctica del movimiento negro. El movimiento negro no puede permitirse esos lujos, ¿vale? Entonces, frente a esa realidad, nosotros tenemos que establecer principios filosóficos, como lo que hace este libro. Nosotros hablamos también de la historia nuestra, porque
nosotros no hemos inventado esas cosas del día a la noche, es producto de un marco histórico. Entonces, el respeto hacia el movimiento negro tiene que ser primero de los propios negros, antes de que exigir a los blancos que nos respeten o que nos amen o que nos den. Tenemos que ser nosotros primero. Y si cualquier chico blanco viene a tu reunión y os insulta, ese tiene que salir por la ventana inmediatamente, no puede salir por la puerta. Porque entonces, si se establece ese principio, es un principio que ya deja claro que eso no es un proyecto ni afrofeminista, ni panafricanista, ni quemítico, ni nada. Y entonces, por eso veis que siempre que hay una reunión, tal que habrás fijado que cuando vas a una reunión de negros, de estos así progres guays, lo primero que dicen es que todos somos iguales, cosa que es mentira, en la vida nadie somos iguales. ¿Vale? Todos somos iguales, aquí somos ni blancos ni negros, todos somos y tal, pero no, ¿vale? Porque ¿cómo yo voy a ser igual? Si tú me has invitado aquí a este directo, ¿qué haces tú? ¿Cómo voy a ser yo igual a ti si tú lo has organizado? ¿Entiendes? Yo estoy invitado, yo no soy el que lo organizo. Entonces, si yo me pongo a suplir tu papel, te estoy faltando el respeto. Y tú no tienes que permitir que yo te falte el respeto. Por muy negro que seamos, o por mi progreso, o por mi pelo afro, o por mi afrofeminista, o por mi, ¿sabes? Y eso es parte del libro, también lo habla. Un aspecto también que el libro toca, en el aspecto que tiene que ver con la cuestión LGTBI, que antes lo cité, pero no llegué a explicarlo, es un capítulo que se llama Encima de negra lesbiana. Ese es el capítulo número 39, en la página 453 del libro. Lo que hacemos en este capítulo es abordar el tema LGTBI no como una cuestión meramente sexual o de género, como se quiera llamar, sino como un elemento fáctico en nuestra sociedad de poder, ¿vale? Uh-huh. Es decir, los datos económicos, los datos establecen que este es un sector social que tiene un poder económico, un poder social en la política, las instituciones. O sea, se monta el orgullo gay en Madrid con más de 6 millones de presupuesto, con un impacto social y político. El 25 de mayo, Día de África, no tiene impacto, no sale ni en el Twitter de tu casa, ¿entiendes? O sea, no es la misma realidad. Por tanto, hay que abordar las cosas en función del poder que tienen, ¿vale? Entonces, cuando se aborda eso, lo abordamos en función de un poder, no como un poder estigmático, sino un poder analítico, es decir, ¿cuál es la contribución del movimiento de las lesbianas en la liberación negra? Porque ha habido siempre lesbianas en la lucha de liberación negra, ¿ok? Como ha habido también heterosexuales, como ha habido tal, pero en este caso nos centramos en eso. ¿Por qué? Porque el posmodernismo presenta el movimiento LGTB como una vanguardia política, y lo es, ¿vale? Por tanto, nosotros no podemos aproximarnos a ello con el paternalismo típico. Ay, no le voy a preguntar, no vaya a ser que se enfade. Ay, no, pues es mi hermano, es un militante del movimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Los movimientos presentan a la comunidad negra como una comunidad homófoba en su esencia, ¿vale? Los negros son malos, son homófobos, son, en fin, todo lo... Pero lo que nos damos cuenta que ese análisis, que es verdad, los negros somos homófobos, como los blancos también lo son, pero muchas veces procede de la herencia del pensamiento neocolonial, ¿vale? La idea de que el negro es la esencia de todos los males, y por supuesto machista, por supuesto homófobo, por supuesto sionista, o sea, todos los... Pero sin embargo, estas chicas que luchan dentro de la comunidad blanca por sus derechos como lesbianas, cuando llegan a la comunidad negra,
tienen una posición de intangibilidad, que es lo que analiza el libro, porque la comunidad negra necesita el apoyo de las lesbianas y los gays para luchar, porque los gays y las lesbianas negras también sufren problemas de trabajo, también sufren racismo, también sufren paro, tampoco tienen para pagar su casa, también sufren todos los males que sufrimos del resto de los negros. Pero parece que solamente se les quiere ver en el ámbito del género. ¿Y quién paga su factura? ¿Quién paga su casa? ¿Vale? ¿Entiendes? Es decir, esa persona tiene que seguir viviendo el resto del día y cuando va por la calle sufre redadas de la policía, ¿vale? Porque es negra. Entonces, estas personas, ¿cuál es su participación en el proceso de liberación negra? Entonces, te das cuenta cuando analizamos el estudio que hacemos, que das cuenta que es una participación muy pobre. Tiene más participación en el movimiento blanco que en el negro, porque los espacios donde ellos participan son académicos, centros sociales ocupas, gente muy progresista, lugares donde no hay negros. Y los negros son los que necesitan escuchar los mensajes de estas personas para que dejen de ser homófobos o para que aprovechen de cómo conseguir una casa de protección oficial, de cómo conseguir un trabajo, de cómo hacer sus papeles, ¿no? Que es lo que la gente no está buscando. Y entonces, bueno, en ese capítulo analizamos 3 ejemplos de 3 líderes, mujeres lesbianas LGTB, luchadoras, que han conseguido tener cierto impacto en la comunidad negra y en la comunidad africana. Porque la mayoría de las personas que tienen impacto las tienen porque es el blanco el que las elige. Es el blanco quien dice, esta mujer lesbiana tiene que salir en la televisión, no eres tú ni yo. Es el blanco quien dice, esta mujer lesbiana tiene que ir en las listas de Podemos o del PP. ¿Entiendes? Y entonces estas personas negras, sean heterosexuales o sean lesbianas, o sean lo que sean, no se comprometen contigo porque tú no las has elegido. Y en cuanto tú realizas la más mínima crítica sobre ellas, te machacan. ¿Vale? Porque ellos entienden que tú eres una mierda. A ella les ha elegido un blanco, Pedro Ferolo, un político del PP, un novio suyo de no sé dónde, pero tú no. Por tanto, la relación con los negros siempre es una relación de intangibilidad. Marcus Garvey, ¿vale? Tiene un libro, habla de esto, se llama Lágrimas de cocodrilo, donde ya se expresa esa idea, años 1922. O sea, eso siempre ha existido. Es decir, en la medida en que cuando esas personas sufren, son negras, por ejemplo, James Baldwin tenía muchos debates muy, muy fuertes, con Malcolm X. Tenían debates públicos muy enfrentados. Pero cuando Malcolm X fue asesinado, James Baldwin escribe en su biografía que él lloró. Y dice que él lloró porque él, cuando estaba peleando con Malcolm X, se creía más gay que negro. Y cuando mataron a Malcolm X entendió que su parte negra la tenía que poner al servicio de los negros. Que tenía que participar de la lucha, que tenía que ir a las marchas con los negros. Que la única marcha no es la de Chueca, que los negros tienen organizaciones que luchan diariamente por causas y que esas personas, como James Baldwin, tenían que estar al frente de esas luchas con independencia de cuál sea su orientación sexual o de género, pero siempre se encontraban en los movimientos blancos, ¿sabes? Y eso nos ha pasado cuando nos hemos ido con el doctor Luis Alberto Alarcón a Nuremberg, Alemania, a un congreso sobre antirracismo. Hemos encontrado que muchos de las personas que estaban enfrente nuestra defendiendo las posturas racistas del gobierno y el Ayuntamiento de Madrid eran negros gays españoles. Entonces nosotros no podíamos enfrentarnos a ellos porque nos iban a llamar homófobos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que el blanco imponga su criterio a través de otros negros? Pues no. Pues al final nos llamaban homófobos, nos insultaban, nos llamaban... Todos los insultos que el blanco ha establecido para ningunear al negro, ellos los hacen suyo. Pero nosotros le decíamos, hermanos, vengan a la comunidad negra porque estamos luchando por la PNL. Nunca participaron del proceso de la PNL. Fueron personas blancas, las he dicho antes, Adolfo Luis González,
Marcos García Montes, ¿vale? Curro Castillo, Alejandro Perales, Cristina Fallarás, un montón de gente blanca que sí se sumó, pero esos negros famosos, fashion, no se sumaban, ¿entiendes? No se sumaban porque no había una orden del amo blanco para que se sumaran. Una vez que triunfan las luchas, entonces cuando ellos aparecen con su glamour y tal y todo eso. Pero nosotros en el libro hacemos les interpelamos a un debate entre negros, ¿vale? Un debate entre negros que tenemos que tener, como el que estoy teniendo yo ahora contigo, y que eso tiene que, ese debate entre negros no puede ser que cuando dos personas africanas o negras tienen que debatir, siempre la más culta, la más chic se levanta. Yo no puedo hablar aquí, me he ofendido, y se van. Pero cuando es el blanco el que le ofende, no se levanta ni se va. ¿Vale? Esa es la diferencia. Es decir, usted y yo podemos tener contradicciones, pero no somos antagónicos, podemos discutir hasta de cualquier cosa, que es lo que James Baldwin y Malcolm X hacían. Malcolm X, un musulmán, patriarcal, líder, y James Baldwin, un negro gay, pacifista y todo, pero debatían horas y públicamente, y nunca James Baldwin dijo, no voy a hablar contigo, porque eres... ¿Sabes? Entonces estos negros chic, a la mínima contradicción que vean contigo, se levantan y se van. Te bloquean del Twitter, te bloquean de todos los sitios, y eso es parte del eurocentrismo, la cultura colonial todavía muy imperante, en la cual el esclavo no puede hablar con otro esclavo sin azotarlo. Entonces, el libro lo que llama es a un debate, a una conversación, no a que me levanto y me voy, ¿sabes? O empezar a hacer campañas en las redes contra uno, poniéndoles etiquetas. Nosotros los panafricanistas estamos acostumbrados desde hace muchos siglos, no nos importa. Pero hay gente joven como tú, como otra gente que si le hacen ese tipo de cosas, caen incluso en depresión, ¿sabes? Porque hay gente que no... O sea, por eso me gusta, por ejemplo, la lucha de Winnie Mandela, porque a pesar de... bueno, ayer estuve leyendo que como que la echaron del trabajo por su manera de pensar. Como que hay gente que, o sea, por ese tipo de ataques o lo que tú dices, ¿no? Personas que intentas debatir con ellas y se van, hay gente que se deprime con eso. Gente que, o sea, que se deja vencer, por decirlo así, ¿no? Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa, mi hermana? No podemos pedirle a todo el mundo que sea valiente. Los panafricanistas en España y en Europa hemos asumido un papel muy importante que quizás ahora no nos reconozcan, pero quizás cuando ya estemos muertos, pues nos pongan una calle, ¿no? Pongan una calle a nombre de Awifu, ¿eh? Hombre, yo estoy viendo que el movimiento panafricanista tiene, o sea, que va a llegar lejos, ¿no? Pero nosotros no hemos inventado nada, ¿eh? Todo lo que nosotros sabemos lo hemos aprendido de nuestras madres, de esas mujeres que fregaban suelos y se prostituían para que nosotros fuéramos a la universidad. Nosotros no... Todos estos negros que cambian su currículum en Wikipedia y se presentan como intelectuales que han ido a Harvard, es mentira. Todo lo que nosotros los negros sabemos lo hemos aprendido de nuestros familiares, nuestro entorno, lo bueno y lo malo. Porque los hijos siempre son muy parecidos a los padres, decía Fanon. Entonces, lo principal que quería hacer el libro es reconocer la contribución de todas esas mujeres que esta gente invisibiliza, porque, con todo el respeto a, no sé, a Lucía Suey y a todas estas chicas, pero no tienen la categoría suficiente como para hablar donde hablaba mi tía Vicenta Boro, que fue una de las mujeres que luchó en este país contra el machismo y que organizó a la gente. Entonces, si no vamos a esperar a que las mujeres blancas o negras reconozcan a las mujeres negras, lo hacemos nosotros mismos, que somos los hijos de esas mujeres. ¿Sabes? No vamos a esperar a que tú o a que yo me convierta en alguien porque primero no lo van a hacer, porque estas mujeres constituyen una competencia en el ego. Hay tanto ego que haría falta
6 palacios de Buckingham para meter todo el pelo afro y el ego que existe. Por tanto, no lo van a hacer, nunca. Y nosotros que somos los hijos de esas mujeres, pues sí, escribimos un libro sobre ellas. Yo puedo hablar de mis propias familias. Mi tía Vicenta Boro, mi madre Basilisa Manga, otra tía mía que se llama Pilar Ongomo. Tengo primas y tías que han sido mi referencia para conocer esto. No necesito hacer un curso de colonial ni ponerme a hacer el pintamonas y decir que no ha existido en España. Ha habido movimientos políticos de Guinea Ecuatorial, de Senegal, de Zaire, de Guinea Ecuatorial, como la URNG, como la RND, como el Partido del Progreso, como Frelifer, MAIP, y esa gente han generado hijos y han generado conciencia en nosotros. Y negar eso es una estupidez. Es una estupidez, y no solamente es una estupidez, es reaccionario. Decir que fue Angela Davis quien me generó conciencia. Es mentira. Tengo una buena relación con Angela Davis, pero yo cuando conocí a Angela Davis ya había leído sus libros. Y los libros de Angela Davis me los dio mi tía. Mi tía era de Guinea Ecuatorial, Adela Obono. Entonces, yo no puedo decir que fui en un chat de internet, conocí a Angela Davis y me fui a verla y todas esas tonterías que estas niñas dicen en las redes. ¿Vale? Es decir, Angela Davis no ha generado la conciencia en nosotros. Fueron las mujeres de Guinea Ecuatorial, las mujeres de Senegal, las mujeres de Santo Domingo, que hace 40, 50 años fueron nuestras tías, nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces, ese nivel de coherencia, como ahora lo negro ya es, digamos, está de moda, ya vende, ya es un negocio, se vive del rollo negro. Entonces nadie va a reconocer a ninguna otra mujer. A ti, por ejemplo, a ti misma, ninguna otra mujer te va a reconocer porque es una competencia. Y el capitalismo exige la competitividad. ¿Vale? Es el marco psicológico, no es la colaboración. No es la conciencia negra de Stípico. Es Wall Street. ¿Vale? ¿Entiendes? Entonces, esto es parte. Y tú hablas de Winnie Mandela. Bueno, si tienes una pregunta al respecto de Winnie Mandela o si no, te puedo comentar la importancia de ella en el impacto de esas mujeres en España, ¿no? En el libro nosotros ponemos el impacto y la importancia que Winnie Mandela tuvo en los años 80 en toda España y en levantar la conciencia de esas mujeres y otros hombres blancos y negros para la radicalidad y la conciencia de la política, ¿no? ¿Qué pasa? Como Winnie Mandela está mal vista, los modelos de mujer negra son como la ministra italiana, ¿no? La negra esta que fue ministra italiana. El modelo es otro, es Kamala Harris, una tía que no se sabe si es negra, si es blanca, pero es maja. Bueno, ese tipo de modelos, ¿no? Y en el libro lo que nosotros presentamos es la vida, la obra, no solamente de Winnie Mandela, sino su impacto. O sea, su impacto en el mundo hispano. Por ejemplo, en el año 86, a lo mejor no habías nacido todavía, ni estabas en proceso de gestación. ¿Vale? Nací en el 93. Bien, en el año 86, el movimiento negro del panafricanismo hegemónico en España era la organización llamada Maleva, una organización guineana de origen Ndowe. Pero había otros movimientos también hegemónicos, como SOS África, Biafan, potentes. También estaban otros grupos, como era el Frelifer. Bueno, estas organizaciones que estaban en la Asociación Cultural Bubi, unos jóvenes de estas organizaciones